¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto de miércoles. La buena, el gobierno federal presentó una plataforma para poder registrar a las personas mayores de 60 años que desean ser vacunadas contra la COVID-19. La mala, la plataforma tiene una funcionalidad intermitente debido a la alta demanda. ¿Para qué sirve esta plataforma? ¿Es la mejor forma de organizar las inmunizaciones? Veremos qué puntos y contrapuntos tienen las y los panelistas. Hoy llegó a México Alonso Ancira, el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, la empresa que vendió a Petróleos Mexicanos la planta fertilizantes agronitrogenados considerada chatarra. ¿Y quién autorizó la compra? Emilio Lozoya, que sigue esperando ser juzgado por importantes daños al erario. ¿En qué va este caso? ¿Qué avances se prevén con la extradición de Ancira? Y ayer se informó que el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad firmaron un acuerdo para perdonar los 11,000 millones de pesos que usuarios domésticos de esa entidad tienen con la paraestatal. El adeudo data de 1995, cuando el presidente López Obrador llamó a la desobediencia civil. ¿La condonación es necesaria para poner piso parejo o alienta el no pago? Veremos qué dice la mesa de esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Vaya revuelo que causó el lanzamiento de la plataforma para registrar a las personas mayores de 60 años que deseen vacunarse. Y el revuelo fue porque el sistema colapsó y ha presentado intermitencias. Desde que fue presentada durante la conferencia mañanera, el sistema fue incapaz de resistir la alta demanda y en la tarde el subsecretario López-Gatell informó que se trabaja para ampliar su capacidad y que en un par de días ya tendrá capacidad de registro. Veamos en contexto. Como parte de la fase 2 de la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19, este martes el gobierno federal presentó la plataforma para el registro de personas mayores de 60 años. La plataforma fue diseñada como parte de la estrategia para integrar el directorio de personas que desean vacunarse. Mediante esta plataforma, quienes viven en comunidades urbanas de tamaño medio y grande podrán registrar sus datos de contacto y su ubicación geográfica para después hacer citas para la aplicación de la vacuna. Desde las primeras horas de operación, la plataforma presentó fallas. Las autoridades señalaron que debido a la saturación de registros, se habían presentado interrupciones que ya estaban corrigiendo, pero este martes se volvieron a reportar fallas. Quienes viven en zonas rurales con poca conectividad serán registrados por la Secretaría de Bienestar a través de las y los servidores de la Nación, así como por voluntarios que participan en las brigadas de vacunación. Mientras tanto, con el directorio de adultos mayores que reciben la pensión para el bienestar que ya tiene el gobierno federal, se está contactando a las personas vía telefónica para preguntarles si aceptan ser vacunados y si pueden acudir a un centro de salud a recibir la inmunización. Las autoridades recordaron que el programa beneficia únicamente a las personas mayores de 67 años que viven en zonas urbanas y de 65 y más de zonas indígenas. Los datos que se deben proporcionar para registrarse son la clave única del registro de población CURP, teléfono y correo electrónico de contacto y entidad, municipio y código postal de residencia. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Mariana, ¿cómo están todas y todos? Buenas noches. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, bienvenido. Gracias, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. También como cada lunes y miércoles, Eder Guevara, antropólogo y fundador de Morena. Buenas noches, Eder. Hola, buenas noches, querida Mariana. Buenas noches a todas y todos. Y también Sara Snap, maestra en políticas públicas, activista y amiga de este programa. Buenas noches, querida Sara. Qué gusto tenerte por acá otra vez. Hola, Mariana. Hola a todas y todos. Un gusto. Es miércoles. Como diría Lisa, ya estamos a la mitad. Miércoles. La mitad de la semana. Ombligo de semana, como diría Lisa. Ombligo de semana. Bien, pues primer tema de la noche y comienzo contigo, Eder. Ayer se habilitó esta plataforma para registrar a los adultos mayores o con 60 años o más para la vacunación contra la COVID y desde ayer, unas horas después de que fue habilitada, pues se saturó y colapsó y fue denunciado así en las redes sociales. ¿Cómo estás viendo tú esta plataforma? ¿Crees que es la mejor manera de registrar a los adultos mayores? Si hoy todavía hay gente que no ha podido registrar a sus familiares o registrarse. Sí, yo lo que entiendo es que es un auxiliar, porque los adultos mayores, las personas adultas mayores, ya están en una base de datos de la Secretaría de Bienestar para recibir sus pensiones. Entonces, esta base de datos ya existe, ya varias personas han consignado la forma en la que les han llamado los servidores de la nación para ver si
si se van a vacunar, si quieren vacunarse y en tal caso los agregan a una lista y entonces cuando ya esté lista la vacunación van a hacer una estrategia georreferenciada y les estarán dando las fechas y los horarios en los cuales puedan ir a vacunar o en caso de que no puedan trasladarse, también se va a agendar para ir a sus domicilios. Esto, pues las personas adultas mayores tienen muy claro, a las que ya recibieron la llamada por parte de alguna persona de la Secretaría de Bienestar, tienen ya muy claro el mecanismo. Sin embargo, pues creo que la saturación del programa, de este registro, tiene que ver mucho con la gran expectativa que la gente tiene, por supuesto que es la esperanza de salir de la pandemia y pues hubo una respuesta enorme. Creo que se debió haber previsto eso para que no se sature, pero no, tampoco es que no pasa nada, pues, o sea, todas las personas tenemos garantizada la dosis, las agendas, el momento en el que cada persona será vacunada no dependerá de quién se registró primero y quién se registró al final, sino de la ruta que armen estas brigadas para ir a hacer la vacunación, y creo que eso hay que insistir mucho en esa parte para que la gente no se desespere, porque de por sí el encierro está siendo bastante difícil para todo mundo, sobre todo para las personas adultas mayores, y de repente no estaría bien que se les generara una ansiedad por estas situaciones de comunicación. Todas las personas van a ser vacunadas siempre y cuando quieran vacunarse, y eso no varía dependiendo del momento en el que se registren. Mucha gente además está colaborando en la saturación de esta página porque se mete nada más a ver si funciona o no funciona, ¿no? Eso se debió prever, insisto, por parte de la estrategia de la campaña de vacunación, pero no me parece que sea tan grave. Sí me llama la atención que cada movimiento que haga el gobierno mexicano con la campaña de vacunación va a ser fuertemente cuestionado. También ya se tiene que prever esa parte y ser más eficaces en las medidas que se tomen. Bien. Lisa, ¿tú cómo estás viendo este tema, las fallas en la plataforma? Eder ya pone sobre la mesa esto que aclararon las autoridades sanitarias de que no por registrarse primero significa que van a ser atendidos o vacunados primero. Sin embargo, al menos a mí no me ha quedado muy claro qué elementos se van a tomar en cuenta para asignar las citas, no para las brigadas de vacunación que van a ir a las casas de los adultos mayores que no pueden acudir a un centro de vacunación, sino para las personas que sí puedan ir acompañadas de un familiar o ellas solas a vacunarse. ¿Cómo estás viendo este tema tú? Pues con muchísima preocupación, porque efectivamente, aunque este sistema no signifique o no sea una limitante para el acceso a la vacuna, en tanto que se supone que el gobierno federal tiene aseguradas dosis para cada persona que lo necesite, lo que no hace es abonar a la confianza como generalizada del tema de la gestión, porque al margen de si el sistema sirve o no sirve, si era la saturación o el hecho de que lo estaban reprogramando mientras las personas estaban intentando accesar, se desataron conversaciones bien importantes entre la gente que sabe de códigos. Me queda claro que yo no soy una de ellas, pero sobre la protección de los datos personales que se estaban metiendo a ese sistema, sobre el tipo de bases de datos que se estaban utilizando, sobre si iban a ser productos, digamos, servibles al momento de la ejecución, como bien tú dices, ya de las citas y de las personas que van a ir a los centros de vacunación por su propio pie, quién sí puede tener lugar en esa fila, quién no, porque había pues cosas desde que no había una doble verificación con CAPTCHA para que no hubiese manipulación por parte digamos, como de este tema de robots que puedan saturarlo, pero al mismo tiempo también había problemas con los registros para la validación de la identificación oficial y la clave única de población. Había también temas de las bases de datos de los municipios y los códigos postales que no estaban bien cargadas y que no se estaban pudiendo hacer. Entonces, a mí lo que me preocupa es que esta improvisación, pues que si bien puede ser una falla técnica que todo el mundo podía tener, pues se tuvo que haber probado antes de sacarlo al público, porque el efecto sí podría ser dificultar todavía más la logística, pues de unos productos que uno son escasos, dos son urgentes y tres también pues son perecederos, y su propio manejo requiere que la administración a las personas que lo necesitan de manera prioritaria pueda ser muy expedito. Entonces esperamos realmente que lo puedan
manejar. Yo sin duda aprovecharía mis últimos segundos para decir, de cualquier manera, aprovechemos para registrar a nuestras y nuestros adultos mayores, porque lo único que no queremos pues es que al final del día, por algún error, ya sea de la operación del gobierno, de la página o de nosotros mismos, pues alguien se nos quede fuera. Bien. Alfredo, tú fuiste uno de los que sí pudiste registrar a algunas personas, así lo expresaste en tus redes sociales antes de que colapsara el sistema. ¿Qué decir de estas fallas? ¿Coincides con Lisa? ¿Qué más te preocupa? Y bueno, uno de los temas que también fue muy criticado ayer fue este tema de que se estableció un horario para el registro de 8 de la mañana a 12 de la noche, aun cuando se trata de una página de internet. ¿Cómo estás viendo el tema tú? Claro, que además provocó que se saturara todavía en horas en las que se esperaba anoche que se fuera a cerrar. Empezaban todavía algunas personas a lograr los registros ya por ahí de las 12 y hoy en la mañana pues 8:05, 8:10, 8:15 y no funcionaba. Lo que estamos viendo, creo que lo podemos casi reflejar en lo que hemos dicho aquí. Eder empezó hablando de, yo lo que entiendo es que esta plataforma es una auxiliar. Bueno, tú hace un ratito, Mariana, decías, no me queda perfectamente claro cómo va a ser. A ver, es que eso es lo que no tenía que pasar. Hoy en el Financiero sale una encuesta que coincide mucho con la que salió el 1 de enero en Reforma sobre la negativa que tienen casi 4 de cada 10 mexicanas y mexicanos de ponerse la vacuna en el tiempo en el que el gobierno ha marcado en el calendario que va a hacer, que no es clara. Lo que más se necesitaba, ya lo habíamos dicho aquí en este espacio, lo que más se necesitaba era comunicación, pero impecable. No podíamos permitirnos este tipo de fallas que por supuesto que abonan a la desconfianza, que no están construyendo o no están fijando la atención en dónde está el problema con aquellas mexicanas y mexicanos que no se quieren poner la vacuna. Qué bueno que se tenga planeada la inmunización de casi el 70% de la población, 80% de la población supuestamente en este año, pero todo cuanto presentan es desastroso. Ayer mismo, antes de que se publicara la información de la página para que la gente pudiera acudir a inscribir a las personas mayores de 60 años, nos ponen un calendario donde no se cumplieron ya en enero las entregas que nos están poniendo ahí. Es información que se presenta en el foro más importante del país, del día en que se está haciendo anuncios de esta magnitud. Son cosas que sencillamente no deberían de pasar. La página, como dice Lisa y como coinciden todos los programadores que han estado evaluándola o hasta fiscalizándola, pues tiene problemas de seguridad severos. No sabemos a dónde van los datos. Yo coincido con Lisa que de todos modos hagamos el registro, pero hoy Van Pipe, tuitero programador que es muy conocido en redes sociales, incluso entró a un padrón que está en la página, en el sitio del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, el DIF, donde se puede acceder a la base de datos de todas las personas mayores de 60 años con sus datos personales, con sus direcciones, con sus teléfonos. Es un nivel de desaseo, es un nivel de desastre totalmente imperdonable. No puede ser que este sea el tipo de cosas que están pasando y sucede después o al día siguiente en que López-Gatell hizo sus chistecitos estos de que el cubrebocas no protege tan bien a quienes los usan, de decir que los enfermos con COVID no suelen viajar en avión, cuando el propio presidente de la República viajó enfermo de COVID en un avión. Entonces son toda esta serie de cosas que lamentablemente nos tienen hoy hablando de esto y no de otro tipo de cosas. Es muy interesante saber cómo están los laboratorios, en qué situación se encuentran, qué pasa con el tratamiento. O sea, son cosas que no podemos estarnos deteniendo, que no deberíamos estarnos deteniendo a analizarlas, pero que solamente reflejan el desastre y la ineptitud de este gobierno en cuanto al manejo de la pandemia y ahora de la vacunación. Bien. Sara, finalmente, Lecona ya hizo una exposición de algunas de las preocupaciones, yo diría principales, y esta desconfianza que se puede generar si no hay una buena estrategia para registrar y para hacer la implementación y la aplicación de estas vacunas. ¿Cómo estás viendo tú esta falla y qué implicaciones encuentras para el Plan Nacional de Vacunación? Pues creo que si la vacuna es universal y van a necesitar todas esas dosis, en realidad hacer el registro es crear una burocracia
y, como dicen, recibir datos de personas donde no sabemos exactamente cómo van a utilizar esos datos o cómo los van a guardar y que no son realmente resguardados adecuadamente como deberían de ser. Entonces, en realidad, el registro no era necesario, sino hubiera sido poner los centros de vacunación que se van a necesitar de todos modos cuando los demás personas tienen que ir a ser vacunados, que va a durar por lo menos un año, poner esa infraestructura, no levantar una página que no está funcionando con faltas de ortografía, sino poner esos centros y sí crear una forma de que las personas adultas mayores podrían entonces registrarse si no pueden acudir a uno de esos centros. Digamos que no pueden salir de su casa y por eso requieren que alguien más venga a vacunarlos en su hogar. Entonces, eso hubiera sido pues un número mucho menor y la mayoría de esos es como querían hacer un censo o algún tipo de tener un diagnóstico antes de avanzar en su plan de vacunación, y me pregunto si nada más era una forma de pues retrasar, tener que dar las vacunas en hacer todo este registro antemano, cuando realmente podrían haber avanzado en algo mucho más eficaz y con mayor alcance, entendiendo que también después están todos los adultos mayores que no se van a registrar, pero que van a ser, pues sí, contactados por servidores de la nación y que ellos van a entrar en otros esquemas. Entonces, creo que sí intentaron esta herramienta, no les funcionó. Como dijo Lisa, creo que también desde la sociedad civil siempre hemos dicho, ocupamos los espacios que nos dan, entonces sí deberían de registrar a sus seres queridos, que también creo que la mayoría de las personas que están siendo registrados no están registrando ellos mismos, sino que son familiares que los están registrando. Sí registrarlos, pero entender que podría haber sido facilitado de una forma mucho más eficaz de parte del gobierno. Bien, pues sin duda vamos a estar muy al pendientes. Ojalá que se pueda restablecer esta plataforma y sin duda exhortar a las personas adultas mayores a que se registren para la vacunación y desde luego vamos a darle seguimiento al Plan Nacional de Vacunación. Tenemos que hacer una pausa porque al regresar Alonso Ancira llegó a México tras ser extraditado de España. Es acusado de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Podría enfrentar su proceso en libertad como Emilio Lozoya? Regresamos con este tema a Punto y Contrapunto. No te vayas.